Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Jugando de Nuevo, y en esta ocasión veremos un juego que es considerado uno de los más grandes éxitos creados para el sistema de Atari. Se trata de Pitfall. Bueno, este juego fue creado por el programador David Crane y lanzado por la compañía Activision para el sistema Atari 2600 en el año 1982. Posteriormente fueron lanzadas otras versiones para distintos otros sistemas como Intellivision, ColecoVision, Commodore 64 o la versión creada para la familia de computadoras Atari, que es la versión que jugaremos. Este compadre, David Crane, tiene una historia bastante interesante. Resulta que David inició su carrera como programador trabajando directamente para la compañía Atari. En ese momento, la administración de la compañía estaba en manos de Nolan Bushnell, pero a los pocos años después pasaría a manos de Warner Communications. Bueno, para los que no saben, el primer dueño y fundador de Atari es Nolan Bushnell, quien fundó Atari en 1972 con un capital de $500. Durante su administración, Atari brilló como nunca más lo volvió a hacer, hasta el año 1976. Ese fue el año en que Bushnell recibió una oferta de la Warner, quienes estaban interesados en comprarle la compañía Atari. Recibió una oferta que le fue imposible de rechazar. Así fue como finalmente vende la compañía Atari por $28 millones. Cáchate, pues, weón. Y estamos hablando del año 1976. Incluso en la actualidad, $28 millones es una cantidad impresionante de dinero. Y además considerando que Atari fue iniciada con un capital de apenas $500. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Ocurre que David Crane ya estaba trabajando en Atari cuando ocurre toda esta transición, cuando el control de la compañía pasa de Nolan Bushnell a manos de la Warner, y quienes se caracterizaron por su pésima administración de Atari. Después de vender la compañía, Bushnell siguió trabajando en Atari durante un tiempo, hasta que a comienzos de 1979 se retira de la compañía porque no pudo soportar el nuevo rumbo que la nueva administración le estaba dando a Atari. Una administración llena de pésimas decisiones. En particular, lo que afectó a David Crane fue el poco valor que se les daba a los programadores. Según la nueva cultura de la compañía, todos los trabajadores de Atari, desde el que barre la oficina hasta los ingenieros, eran igual de importantes y ninguno merecía tener más reconocimiento o crédito que cualquier otro trabajador. Bueno, esto suena bastante justo, o al menos eso parece, pero si lo miras desde cierto punto de vista, quizás no lo sea tanto. En esa nueva política había gato encerrado, porque según comenta David, ahora los programadores no eran valorados por su importante papel en el gran éxito de la empresa. Para que se hagan una idea, por ejemplo, un programador producía un videojuego por el cual la Warner podía obtener cifras cercanas a los $100 millones anuales. ¿Cachai la cantidad de dinero que es esa? Pero el sueldo de los programadores no era muy distinto al de cualquier otro empleado de la compañía. Por otro lado, tampoco les era permitido ganar crédito por sus propias creaciones. O sea, sus nombres como autores no eran mencionados ni en el juego ni en la documentación propia del juego. Entonces David y varios de sus colegas se aburrieron de eso. En palabras del propio David Crane, cito: "Si Warner pensaba que no valíamos más que quienes ponían los tornillos, entonces estábamos en la compañía equivocada". De modo que David Crane, junto a otros programadores de Atari, deciden fundar su propia compañía de videojuegos. Así es como en 1979 nace Activision, la primera compañía independiente, desarrolladora y distribuidora de juegos para Atari 2600. Igual hubieron algunos conflictos legales entre Atari y Activision al principio, que un par de años después se resolvió a favor de Activision. Claro, porque en aquel entonces se acostumbraba a que los videojuegos fueran distribuidos por la misma compañía del sistema para el cual eran creados. Por ejemplo, se suponía
que la compañía Atari debía ser la única distribuidora de juegos para el Atari 2600. Digo, se suponía, porque en contexto de videojuegos, por aquel año, las leyes aún estaban en pañales. Legalmente aún no había nada que regulara claramente esos temas. Entonces se suponía que solo Atari podía distribuir juegos para su propia consola. Y esto, para los programadores de Atari, era devastador, porque no tengo que explicarles lo complicadísimo que era desarrollar un juego para el Atari 2600. Y si un juego no tenía suficiente éxito, el programador no recibía ningún tipo de compensación. Además de que, como mencioné anteriormente, tampoco recibían crédito alguno como autores del juego. Así que se podría decir que uno de los primeros grandes errores que cometió la Warner en su administración fue no cuidar a sus estrellas, a sus programadores. Pero bueno, David Crane junto a otros de sus colegas fundan Activision y comienzan a desarrollar y distribuir juegos para la consola Atari 2600, pero esta vez bajo sus propias políticas y conservando todo el crédito de sus propias creaciones, como corresponde. Y así, 3 años después de fundar Activision y luego de programar otros juegos como Outlaw o Freeway, David Crane lanza al mundo la que probablemente sea su más importante creación, Pitfall. Cuando Pitfall fue lanzado, inmediatamente recibió excelentes críticas y hasta el día de hoy es considerado por muchos uno de los mejores videojuegos jamás creados. También fue uno de los títulos más vendidos para el Atari 2600, con más de 4 millones de copias. ¡Cáchate! En alguna de las entrevistas que David Crane ha otorgado, le han preguntado cómo se le ocurrió Pitfall. Y en general, él responde lo siguiente: me senté y en una hoja de papel en blanco dibujé una figura de palitos en el centro. Y dije, ok, tengo un hombrecito que corre, pongámoslo en un camino. Y dibujé 2 líneas más en el papel. Ahora bien, ¿dónde está el camino? Pongámoslo en una jungla. Entonces dibujé algunos árboles. Ahora, ¿por qué está corriendo? Entonces dibujé tesoros para recolectar, enemigos para evitar, etc. Y así nació Pitfall. Todo este proceso me tomó alrededor de 10 minutos, y luego de aproximadamente 1000 horas de programación, el juego estaba terminado. Bueno, y esa sería algo así como la historia de la creación de Pitfall según David Crane. En realidad no hay mucho más que comentar en relación a su creación. Lo que sí podemos agregar sería la trama, según la documentación oficial del juego, que como ya es de costumbre, se las leo traducida para todos a quienes les pueda interesar. Y dice: permítanme presentarme, soy Pitfall Harry, veterano explorador de la jungla. Cazar fortunas es mi juego, y el tuyo también, si eres lo suficientemente atrevido como para hacer este viaje conmigo. No te pongas nervioso, seré tu guía a través de la jungla y soy uno de los mejores. Allí nos esperan riquezas incalculables, pero también docenas de peligros. Estaremos balanceándonos en lianas sobre pozos de alquitrán sin fondo. Estaremos saltando a través de pantanos usando cabezas de cocodrilo como piedras para saltar. Buscaremos bajo tierra a través de pasadizos oscuros repletos de escorpiones asesinos. Así que empaca tu mochila y encuéntrame en la jungla al amanecer, y saldremos a buscar lo que valdría el rescate de un rey, en oro, diamantes y tesoros perdidos en la aventura en la jungla de Pitfall Harry. Bueno, y esa es la trama según la documentación oficial de Pitfall. ¿Qué les parece? La vendieron súper bien estos weones, La trama que les acabo de leer es la que venía escrita en el reverso de la caja de la versión de Pitfall para Atari 2600, que supongo sería la misma para las demás versiones de Pitfall que fueron lanzadas para otros sistemas. La trama se supone que es explicada por el mismo protagonista del juego, Pitfall Harry, pero la cuenta como si se tratase de una exploración real en la jungla. No da detalles de lo que es en realidad el objetivo final del juego. Aunque esta no era toda la documentación, el juego también incluía un manual de instrucciones, que no se los voy a leer ahora porque es demasiado extenso, pero este manual contiene varios datos específicos e interesantes acerca del juego.
Bueno, hoy ya no es ningún secreto que los juegos que llegaron a Latinoamérica para las computadoras Atari se debieron prácticamente a copias piratas. Entonces yo creo que prácticamente todos quienes tuvimos una copia de Pitfall para computadoras Atari no contábamos con ningún tipo de documentación. Por esta razón, en aquella época no teníamos más opción que hacernos una idea del objetivo del juego basándonos únicamente en lo que veíamos en la pantalla. Al ver el juego nos daba a entender que había que avanzar tanto como pudieras y recoger tantos tesoros como encontraras en un tiempo límite de 20 minutos y con un máximo de 3 vidas. Entonces a los jugadores nos dejaba la sensación de que el juego no tenía final, de que simplemente avanzabas sorteando obstáculos hasta que el tiempo se terminaba o perdías tus 3 vidas, lo que primero ocurriera. Esto nos hizo pensar a muchos jugadores que el juego era únicamente de tipo competitivo entre jugadores. O sea, el que lograba obtener más puntos ganaba. Y claro, esto podía ser así, pero ese no era el único objetivo. Existía una meta aún más grande y más compleja que la simple competición. Y es que este juego sí tenía un final. Para lograr llegar al final, o mejor dicho, para derrotar al juego, debías encontrar todos los tesoros en un tiempo máximo de 20 minutos. Según el manual, en el juego encontraremos 4 tipos de tesoros: anillos de diamantes, barras de oro, barras de plata y bolsas de dinero. Existen 8 unidades de cada tesoro, lo que nos da un total de 32 tesoros. El puntaje que sumaremos por los 32 tesoros es de 112.000 puntos, más los 2.000 puntos que el juego nos da cuando iniciamos una nueva partida, da un total de 114.000 puntos. Este es el puntaje más alto que se puede lograr en este juego. Adicionalmente nos comenta que pierdes 100 puntos por cada vez que caes a un hoyo y también pierdes puntos por tocar los troncos. La cantidad de puntos perdidos dependerá de cuánto tiempo estés en contacto con los troncos. Así que, como pueden ver, el juego sí tenía un objetivo final, pero no era tan fácil como parece, porque uno podría pensar, bueno, voy a practicar bastante y haré un recorrido perfecto avanzando en línea recta solo por la superficie, y de esa manera debería encontrar los 32 tesoros dentro de los 20 minutos. No. No, señor, porque con esa estrategia, aún haciendo un recorrido perfecto, no alcanza el tiempo para llegar a todos los tesoros. De hecho, para lograr el objetivo, será necesario hacer uso de los caminos subterráneos. No muchos lo saben, pero los caminos subterráneos, donde encontramos los escorpiones, son atajos, pero no cualquiera te sirve. Muchos son atajos falsos que te conducen a callejones sin salida. El manual también nos revela que la jungla de Pitfall Harry se compone de 255 escenarios conectados de forma circular. Esto simplemente significa que cuando cruzas el escenario 255, entras nuevamente al escenario 1. Ambos están conectados entre sí. Lo mismo ocurre al revés. Estando en el escenario 1, si retrocedes, pasas al 255. También explica que cada vez que avanzas por el subterráneo, te mueves el equivalente a 3 escenarios de la superficie. Esto es lo que a los subterráneos los convierte en atajos y forman una pieza clave en la solución para vencer al juego y conseguir los 32 tesoros. Como pueden ver, David Crane no pensó en Pitfall como un simple plataformas de aventura, de avanzar y sortear obstáculos. También lo pensó como un tipo de puzzle que hay que resolver, recorriendo los caminos y probando los subterráneos una y otra vez, intentando una y otra combinación, valiéndote de tu memoria o quizás dibujando y anotando en papel los recorridos que has hecho como si se tratara de algún mapa, tal y como si estuvieras perdido en la jungla, hasta dar con el camino correcto, cosa que de hecho en la última página del manual David Crane le sugiere al jugador usar los subterráneos y llevar un registro escrito de los recorridos que realiza en cada juego, para finalmente ir descubriendo cuál es la mejor ruta. Bueno, ¿qué les digo? Voy a ser muy franco con ustedes. Pitfall no era uno de mis juegos favoritos. De hecho, no me gustaba, me aburría.
correr y avanzar por 20 minutos. No le encontraba mucho sentido. Pero si en aquel tiempo yo hubiese sabido toda esta información, mi opinión de Pitfall habría sido muy distinta, compadre. Si hubiera sabido que en Pitfall había un objetivo y que el juego se podía terminar, lo hubiese encontrado más interesante y por supuesto lo hubiera jugado mucho más. Es por esa razón que decidí dedicarle un capítulo a este juego. Yo pienso que se lo merece. Entonces me propuse hacer un gameplay en donde consigo los 32 tesoros, pero además logrando el puntaje máximo posible. Ahora no les voy a mentir, conozco la solución del juego gracias a que otros ya la han descubierto, o quizás David Crane reveló la solución en alguna entrevista, no lo sé. Si alguien conoce ese dato, por favor que lo comparte en los comentarios. En un principio tenía pensado jugar la versión de Atari 2600, pero me di cuenta de que ya existen varios gameplays de Pitfall para ese sistema, y en donde completan el juego. Y también noté que no existe ningún gameplay en donde completen el Pitfall para computadoras Atari, al menos hasta ahora. Estamos en agosto de 2021. Entonces esa weá llamó mi atención. Si ya se conoce la solución del juego, ¿cómo nadie ha hecho un video terminando el Pitfall para computadora Atari? Claro, entonces cuando lo intenté completar, ahí entendí el por qué nadie ha hecho un video terminando esta versión del juego. Por el momento, solo les diré que esta versión de Pitfall es por lejos, para mí, el juego de computadora Atari más difícil de completar que he jugado en toda mi vida, compadre. Pero bueno, al final les comentaré más detalles al respecto. Por ahora yo creo que ya es bastante de hablar, así que comencemos con el gameplay. Bueno, como les comenté anteriormente, mi objetivo era lograr encontrar los 32 tesoros y además conseguir el puntaje máximo posible en el juego, o sea, 114.000 puntos. En esta tabla que está aquí en la esquina, se irán contabilizando los tesoros encontrados. Y bueno, el puntaje todos sabemos que está aquí arriba, y que inicia con 2.000 puntos. Ok, lo primero que debemos hacer es avanzar 11 escenarios hasta llegar a la escalera en donde hay un hoyo y un tronco rodando. Ahora bajamos y retrocedemos 7 subterráneos hasta llegar a la escalera. Ahora subimos y retrocedemos 10 escenarios hasta llegar a la escalera en donde hay 3 hoyos y todos los troncos quietos.
Ahora bajamos y retrocedemos 3 subterráneos hasta llegar a la escalera. Ahora subimos, avanzamos 2 escenarios y recogemos el anillo. Ahora retrocedemos 4 escenarios hasta llegar a la escalera en donde hay un hoyo y 2 troncos rodando. Ahora bajamos y retrocedemos 5 subterráneos hasta llegar a la escalera. Ahora subimos y retrocedemos 24 escenarios hasta llegar a la escalera en donde hay un hoyo y 3 troncos rodando. Ahora bajamos y retrocedemos 2 subterráneos hasta llegar a la escalera. Ahora subimos y retrocedemos 63 escenarios hasta llegar a la escalera en donde hay 3 hoyos y 3 troncos rodando.
Ahora bajamos y retrocedemos 8 subterráneos hasta llegar a la escalera. Ahora subimos, avanzamos 3 escenarios y recogemos la bolsa de dinero. Ahora retrocedemos 58 escenarios hasta llegar a la escalera en donde hay un hoyo y 2 troncos rodando.
bueno, este fue mi primer cagazo en el gameplay. Ahora bajamos y retrocedemos 4 subterráneos hasta llegar a la escalera. Puta, ahí me puse nervioso y salté muy tarde, weón. Y bueno, finalmente subimos, avanzamos 3 escenarios y recogemos la última barra de oro. Y listo, compadre. Hemos completado el Pitfall para computadoras Atari, encontrando los 32 tesoros y logrando el puntaje perfecto. Hubiera sido maravilloso si hubiese podido llegar con todas las vidas. Pero bueno, eso quedará como desafío para otra persona, porque yo no voy a volver a hacer un gameplay de este juego. Del Pitfall 2 o de algún remake de Pitfall probablemente sí, pero de este no. Ni se imaginan la cantidad de horas que me llevó conseguir terminar esta versión de Pitfall. En realidad no sabría decirles cuántas veces intenté completar la ruta para conseguir los 32 tesoros y no perder nada de puntos. Puta, solo sé que fueron muchas horas repartidas en varios días, weón. ¿Ah? Como 2 semanas más o menos. Y es que para quienes se atrevan a completar este juego, les advierto lo siguiente. Prepárense para perder algo de salud mental, porque este juego los va a dejar al borde de la demencia, weón. Es que esta versión, que teóricamente su jugabilidad debería ser igual a la versión de Atari 2600, en la práctica no lo es. En mi opinión, la versión de Atari 2600 es un poco más fácil que la versión para computadoras Atari. Si te atreves a completar esta versión, tu problema no serán los cocodrilos, ni las serpientes, ni los pozos que se abren y cierran, o sea, la parte de la superficie no será ningún problema. Con un poco de práctica la puedes dominar completamente. En esta versión del juego, tu pesadilla serán estos malditos bichos, los escorpiones. Los escorpiones se encargarán de aniquilar las 3 escasas vidas que tienes en este juego. El salto que funciona con un escorpión es como que después no funciona con el siguiente. No sé cómo explicarlo de mejor forma, ¿eh? Tienes que jugarlo para entender a lo que me refiero. Pero no me refiero a saltar 2 o 3 escorpiones y ya. Por ejemplo, intenta lo siguiente. Completa solo la primera parte de la ruta, que es avanzar los primeros 11 escenarios hasta llegar a la escalera. De ahí tienes que bajar y retroceder 7 subterráneos, en donde vas a tener que saltar como 6 escorpiones en total.
Te desafío a saltar esos 6 escorpiones sin que ninguno te mate. Ya, ahí la dejo. ¿Ah? El que quiera que lo intente y esa persona entenderá a lo que me refiero con los escorpiones. Pero eso, ¿ah? Ahí la dejo. Ok, ¿qué más te puedo comentar de este juego? El final de esta versión lo encontré un poco vacío. Bueno, el juego no tiene un final propiamente tal. ¿Ah? A lo que me refiero es que, por ejemplo, en la versión de Atari 2600, cuando consigues el último tesoro, el juego se detiene totalmente. Actúa como una kill screen, que de alguna forma te indica que ya completaste todo, que ya hiciste todo lo que había que hacer en el juego, ¿cachai? En cambio, en la versión que jugamos ahora, la de computadora Atari, al conseguir el último tesoro, el juego no se detiene y el tiempo continúa corriendo, cuando ya no hay nada más que hacer. Como pueden ver, logré llegar con apenas 3 segundos de sobra, pero el juego continuó hasta que se acabó el tiempo. Es como que lo encontré fome. ¿Ah? A diferencia de la versión de Atari 2600, que consigues el último tesoro y el juego se detiene completamente. Puede que sea una estupidez, pero ese detalle tan simple te deja como la sensación de recompensa. Es como la forma en que el juego te dice que lo lograste, completaste el juego. Y eso no ocurre en el Pitfall para computadoras Atari. Como que se quedó cojeando en esa parte. ¿Ah? Pero bueno, probablemente esto se deba a algo que, y este es un dato que no muchos conocen, y es que, bueno, sabemos que David Crane es el programador de Pitfall para Atari 2600. ¿Ah? Pero él no programó la versión de Pitfall para computadoras Atari. De hecho, él mismo ha comentado en algunas entrevistas que él nunca ha desarrollado juegos para el computador Atari, solo para el Atari 2600 y tal vez para otros sistemas, pero nunca ha programado juegos para el computador Atari. Así que todas las adaptaciones de sus juegos fueron hechas por otros programadores pertenecientes al equipo de Activision. De cualquier forma, en todas estas adaptaciones igual figura el nombre de David Crane como creador del juego. Y bueno, esto explicaría las diferencias en los finales y jugabilidad de ambas versiones de Pitfall. Quería darles este último dato antes de finalizar este capítulo. ¿Ah? Así que eso, no tengo nada más que comentar, así que creo que hemos llegado al final de este video dedicado a Pitfall. Espero que les haya gustado y se hayan divertido. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Como ya he mencionado en otros videos, ser suscriptor de un canal de YouTube es una de las pocas cosas gratis que quedan en esta vida. ¿Eh? Ya mis amigos, me despido. Gracias por ver este video y nos vemos muy pronto en otro episodio de Jugando de Nuevo. Adiós.